Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Net Braining. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues hoy volvemos con un nuevo vídeo. Esta vez he decidido que en el canal vamos a tener nuestras 2 semanas olímpicas. O sea, estas 2 próximas semanas los vídeos van a ser sobre los Juegos Olímpicos, ¿vale? Más concretamente, vamos a repasar los campeones olímpicos por años en fútbol, ¿vale? Vamos a repasar los campeones olímpicos por años en fútbol desde las primeras Olimpiadas de hace ya un siglo, en 1924, hasta la de 2024, ¿vale? De todas formas, también haremos un vídeo especial analizando la final de los Juegos Olímpicos de fútbol, por supuesto. ¿Vale? Entonces, pues he decidido que el canal tenga esta semana olímpica para conmemorar un evento como son los Juegos Olímpicos de tal magnitud, ¿vale? Y lo vamos a hacer, pues eso, entre estas semanas en varias partes. Bueno, pues vamos a comenzar con el vídeo, como os he dicho, por las Olimpiadas de 1924. Para los que no lo sepáis, os lo voy a explicar. Si veis aquí 1924 Uruguay, no es que se celebraran en Uruguay, es que pongo la fecha y el campeón, ¿vale? En este caso, en 1924, las primeras Olimpiadas las ganó Uruguay, ¿vale? Pero las ganó en París. Curiosamente, hace 100 años se juegan las primeras Olimpiadas en París y ahora, en 2024, un siglo después, volvemos a tener las Olimpiadas en París, ¿vale? Antes de nada, hacer un inciso y deciros que esta imagen que veis aquí, que va a ser, de hecho, también la miniatura del vídeo en YouTube, es la imagen de las primeras medallas de oro olímpicas de la historia. De hecho, aquí se ve. Esta es la medalla de Zoilo Salombide de Uruguay, de hecho, de uno de los jugadores que ganó el oro en fútbol con Uruguay, ¿vale? Así es como era antes el oro olímpico, ¿vale? Bien, pues tras derrotar a Suiza 3-0 en la final, Uruguay sería el primer campeón en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Los que en su día se consideraban mundiales, ya que todavía no se había celebrado la primera edición de estos. Es decir, ¿por qué Uruguay tiene una estrella más de la que debería? Porque Uruguay ganó en 1924 los Juegos Olímpicos y por lo tanto se considera como un mundial, se lo ha convalidado la FIFA como un mundial, porque en 1924 todavía no se había jugado la primera edición del mundial. Es por eso por lo que Uruguay tiene una estrella de más, ¿vale? Las demás sí que son mundiales, pero la estrella que tiene de más Uruguay es porque antes los Juegos Olímpicos se consideraban un mundial, ¿vale? Entonces, básicamente, aclarar ese hecho, ¿vale? Una gran generación que causó furor con nombres como Petrone, Mazzali o Scalone, ¿no? Nombres que han pasado a la historia por ser máximos goleadores. De hecho, creo que uno de los uruguayos tiene el récord o uno de los récords de máximo goleador de la Copa Libertadores, creo. No sé si buscáis los vídeos de datos y curiosidades del fútbol míos, lo encontraréis, ¿vale? Pero creo que uno de los de esta generación, de los que ganaron el oro olímpico, tiene uno de los récords de máximo goleador o de la Libertadores o de la Copa América, ¿vale? Si lo buscáis lo tenéis. Yo creo que está en uno de esos vídeos, ¿vale? Pues es una gran generación, nombres como Petrone, Mazzali, el propio Saldonvide, que fue un gran defensa de aquella época, ¿vale? Eh, fue un defensa de la época, uno de los mejores defensas de aquella época. De hecho, es que Uruguay llevaba una generación que era favoritísima para el oro, ¿vale? Y que de hecho, dada la emoción que generó ese propio oro olímpico en Uruguay, ese mismo año surgirían los primeros vestigios de fútbol sala de la historia. Es decir, en Uruguay
esta medalla olímpica en fútbol causó tal emoción y tal furor que los propios uruguayos buscaron hasta formas alternativas de cómo jugar al fútbol. Y por tanto, en el propio 1924, en ese mismo año, entre 1924 y 25, se empezó a jugar en Uruguay el fútbol sala, ¿vale? Se empezó a derivar el fútbol sala. Primeros vestigios lo digo básicamente porque era un fútbol sala menos desarrollado, pero sí, era el fútbol sala, ¿vale? Bien, pasamos a 1936, pasamos a las Olimpiadas de Berlín. Las Olimpiadas de Berlín que las ganaría Italia, ¿vale? Italia sería el oro en fútbol en 1936, ¿vale? Sí que es verdad que por las revueltas habidas en los distintos países no hubieron juegos en 1930, porque si os dais cuenta, Uruguay gana en el 24, pero las siguientes Olimpiadas son en el 36, o sea, en vez de los 4 años que deberían haber pasado, pasaron 8. Bueno, pasaron bastantes más de 8, pasaron exactamente, que yo sepa, pasaron 12 años, desde el 24 hasta el 36, 12 años, ¿vale? Eh, claro, entre la Primera Guerra Mundial, eh, la Guerra Civil Española, las épocas de posguerra, hasta 1936 no se pudo recuperar la normalidad en este aspecto, ¿vale? Entonces, pues saltamos directamente a Berlín 1936, donde Italia sería la campeona venciendo a Austria, a una generación austríaca que dio la sorpresa total. No se esperaba, de hecho, para la época, porque al final esto lo he visto investigando, leyendo ciertos extractos del periódico L'Equipe, que en ese momento ya existía L'Equipe. En ese momento ya existía L'Equipe. L'Equipe es un periódico muy, muy antiguo. Pues se sabe que Austria, por ejemplo, eh, no se esperaba ni que clasificase a estos propios Juegos Olímpicos, porque hasta en tiempos antiguos había una fase de clasificación para los Juegos Olímpicos. Entonces, no esperaban ni que clasificase y al final llegó a ser plata olímpica, ¿vale? Vencida por una Italia que, pues bueno, tenía una generación muy buena, que poco tiempo después, o relativamente poco tiempo después, ganaría el primer Mundial de Italia. Poco tiempo después fue casi la misma generación, ¿vale? Entonces, pues Italia se impuso y se llevó el oro de 1936 en Berlín. Sí que es verdad que estas Olimpiadas estuvieron marcadas, estuvieron especialmente marcadas por la grandísima publicidad nazi que había y por los conflictos que esto además generó. Claro, Hitler utilizó estas Olimpiadas para lavar la imagen respecto a la visión del mundo, respecto a la visión global nazi, y utilizó estos Juegos Olímpicos para publicitarse cada vez más, ¿vale? Entonces, pues estuvo marcada por la publicidad nazi y por los conflictos que la propia publicidad nazi generó, ¿vale? Y el bronce se quedaría reservado para Noruega, con un estilo de juego al más puro estilo balcánico, duro y sin reticencias, es decir, un estilo directo, un estilo que si ya en la época era duro, porque era muy duro, Noruega lo jugaba más, es decir, los noruegos siempre han sido potencia pura, siempre han sido potencia pura. Claro, encima en ese fútbol en el que se trabajaba la potencia, se trabajaba lo físico, se trabajaba lo duro, pues ahí Noruega, digamos que pilló cacho, por así decirlo, y consiguió un tercer puesto, una medalla de bronce, ¿vale? De hecho, en próximos Juegos Olímpicos veremos que los países balcánicos eh, tienen un determinado dominio sobre muchas de las posiciones del ranking, ¿vale? Ahora lo veremos de todas formas. Bien, vamos con
1948, con los Juegos de Londres 1948, ¿vale? Cuyos juegos les ganaría Suecia, los suecos se llevarían el oro. Como bien he dicho, ahora íbamos a ver un dominio de los países balcánicos más que nada por el estilo de juego, porque antes daros cuenta de que no había táctica, es decir, solo existía físico y talento puro. La táctica se quedaba reducida a un trecho muy, muy, muy pequeño, ¿vale? Entonces, eh, como se quedaba reducida a un trecho tan pequeño, el fútbol se basaba fuerza bruta, en fuerza bruta y en talento puro, porque tampoco se era capaz en ese momento de explotar a los talentos como se les explota ahora, y entonces era o eras un talento puro o físicamente eras muy robusto, y si no eras ni un talento puro y encima eras bajito, por ejemplo, por poneros un ejemplo, no triunfabas. Entonces, pues aquí vamos a empezar a ver cómo imperan las selecciones balcánicas, ¿vale? Bien, los Juegos del 40 que deberían haberse jugado en Tokio y los Juegos del 44 que se deberían haber jugado en Londres fueron cancelados por la Segunda Guerra Mundial. Ya os he dicho que iba a haber más conflictos, ¿vale? Bien, y pasamos directamente desde los Juegos del 1936 a los Juegos de Londres 1948, ¿vale? Como veis aquí el póster de Londres 48. Vale, donde el podio estaría dominado, como he dicho, por países balcánicos. El campeón sería Suecia, ganándole la final a Yugoslavia, un país que históricamente, no solo en fútbol, sino en las demás disciplinas, sobre todo en atletismo, por su buena complexión física, claro, es que Serbia, Croacia, Montenegro, etc., esos países son igual que los de los Balcanes, de una complexión física muy grande. Entonces siempre dominaban ellos y claro, tienen un medallero muy envidiable. Tienen un medallero que puede ser muy envidiable, ¿vale? Que históricamente, pues eso, ha tenido un grandísimo medallero olímpico. Y el tercer puesto lo ostentaría Dinamarca, ¿vale? Se llevaría Dinamarca el tercer puesto, Dinamarca, que siempre ha tenido muy buenas generaciones de jugadores desde casi el principio de los tiempos, en 1948, por ejemplo, hasta, por ejemplo, el Mundial 86, hasta, por ejemplo, la Eurocopa de 1990, etc, etc. Dinamarca también ha tenido grandísimas camadas de jugadores, pero menos reconocidas, ¿vale? Los dos máximos goleadores del torneo fueron el danés John Jansen y el sueco Gunnar Nordahl con 7 goles, ¿vale? En ese momento no se entregaba trofeo al goleador, o sea, esto se sabe, pues por lo que os he dicho, por extractos de periódicos, etc., etc. eh, Esto se sabe por extractos de periódicos nada más, porque antes no se entregaban trofeos a los máximos goleadores. Ahora sí. Vale, pasamos a los siguientes Juegos Olímpicos y ahora sí, ahora ya volvemos un poco más a la normalidad de cada 4 años, ¿vale? Ahora vamos con los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, ¿vale? Que se los llevaría Hungría, otro país báltico, ¿vale? Otro país balcánico, ¿vale? En estos Juegos celebrados en Helsinki volvió a reinar el dominio de los Balcanes, ya que el oro se lo llevaría Hungría con una generación de oro. Esta generación, como se puede apreciar en la foto, era la generación de Ferenc Puskás, de Raimon Kopa, etc, etc, ¿vale? Era la gran generación del fútbol húngaro, ¿vale? Puskás, por ejemplo, se puede ver aquí, ¿vale? Este es Puskás. Copa creo que es este, si no me equivoco, ¿vale? Puskás Copa, entre otros nombres, ¿vale? Bien, derrotando de nuevo en la final a Yugoslavia, que se quedó 2 veces seguidas de momento tocando el oro, pero teniéndose que conformar con la plata, y terminando
con el bronce para la vigente ganadora, para la vigente selección que había conseguido el oro, que era Suecia, ¿vale? Bien. Y ahora de Helsinki 52 nos vamos a Melbourne 56, a Melbourne, a Australia, ¿vale? En los Juegos Olímpicos de Melbourne, otra generación de oro tocaría la gloria olímpica. Y fue nada más y nada menos que la URSS de Lev Yashin. Es decir, como dijimos en el vídeo también de récords y curiosidades del fútbol, la URSS ganó 2 títulos como selección oficial, que fueron las Olimpiadas de Melbourne en 1956 y la Eurocopa de 1960, ¿vale? Toda esa medalla de oro y esa Eurocopa liderado siempre por Lev Yashin, aparte de tener jugadores eh, como por ejemplo Ivan Petrovic, ¿vale? Ivan Petrovic, que también marcó mucho a la generación aquella de la URSS de la época entre el 56 y el 60, ¿vale? Con un dominio incontestable, por supuesto, porque era una generación igual que la de Hungría. Era una generación a la que nadie era capaz de poner freno, ¿vale? Yugoslavia volvería a quedarse de nuevo con una medalla de plata, volvería a perder otra final olímpica, tercera vez seguida que Yugoslavia perdía una final olímpica. Y el bronce se lo llevaría una sorprendente y vistosa Bulgaria, una Bulgaria que jugó espléndido para la época, ¿vale? Una Bulgaria que llegaba, pues si ya las selecciones de por sí eran jóvenes, a ver, había mezcla, había mucha más mezcla que ahora, ¿vale? Sí, pero si ya las selecciones eran jóvenes, Bulgaria era una selección muy, pero que muy precoz, muy, pero que muy joven, ¿vale? Entonces, pues dieron un fútbol muy vistoso que consiguió tocar el bronce al final, ¿vale? Entonces, pues bueno, seguimos viendo aquí un fútbol más físico y por tanto más dominado por los países balcánicos, ¿vale? Vamos con las Olimpiadas de 1960, que ya por fin se las llevaría Yugoslavia después de haber perdido 3 finales seguidas, tres, 3 finales seguidas que si no recuerdo mal fueron eh, Suecia 48, Hungría en el 52 y la URSS en el 56, pues ya en 1960 en los Juegos Olímpicos celebrados en Roma, Yugoslavia por fin conseguiría el oro olímpico, ¿vale? Tras mucho tiempo de espera y con 3 platas en su marcador, Yugoslavia tocaría por fin el oro olímpico en Roma. De hecho, la ganaron en el Olímpico de Roma, que sí existía en ese momento. O sea, fijaros los años que tiene el Olímpico de Roma. Eso sí, claro, reformado con los años y muy modernizado, porque daros cuenta que era un estadio tan antiguo. De hecho, era un estadio que se construyó en ese mismo año, ¿vale? Se construyó en ese mismo año para los Juegos Olímpicos, ¿vale? Luego ya la Roma lo adoptó como estadio oficial. Pero lo que os digo, eh, pues el Olímpico de Roma se tiró casi entero hace unos años, hace pues 20 años o así, y se levantó lo que ahora es el nuevo Olímpico de Roma, ¿vale? Que es donde Yugoslavia consiguió ganar su primer oro olímpico en el 60 con una gran generación de jugadores croatas, ¿vale? También montenegrinos, también fue una gran camada para Montenegro, pero principalmente la región que más exportó, que más jugadores tuvo y que más talentosos fue Croacia, es decir, ahí fue cuando Croacia empezó a vislumbrar eh, una época dorada que vendría mucho después, pero ahí es cuando se empezaron a sentar las bases de lo que hoy es Croacia, ¿vale? Dejando atrás en la final a Dinamarca, ¿vale? Y dejando como medalla de bronce a la Hungría de Puskás y Kopa, ¿vale? Dejando el bronce para esa generación de Puskás y Raymond Kopa, ¿vale?
Bronce en Roma 60, oro en Tokio 64. Hungría volvería a ganar el oro olímpico en fútbol en Tokio 1964. ¿Vale? Tras mucho tiempo intentando organizar unos Juegos Olímpicos, porque recordemos que Tokio era la sede de los Juegos Olímpicos de 1940, pero al final no los pudieron acoger por la Segunda Guerra Mundial, pues fijaros, 24 años después, acogió los Juegos Olímpicos de 1964, en los que Hungría, aunque en una época de transición, bueno, seguían estando Raimond Kopa y Ferenc Puskás, pero ya era una época más hacia la transición futbolística, consiguió aún así volver a tocar el oro ganándole una final a una Checoslovaquia que venía como una de las grandes favoritas al oro. Checoslovaquia iba como una de las grandes favoritas al oro en Tokio 64, ¿vale? Iba como una de las grandísimas favoritas al oro. Y dejándole el bronce a la Alemania unificada. Vale, voy a explicar un poco más esto de la Alemania unificada. La Alemania unificada fue una selección que por unos motivos extraordinarios que no se saben, que no están datados, fue unificada. Es decir, Alemania federal y Alemania oriental, porque estaban divididas en federal y oriental, se unieron en esos Juegos Olímpicos por lo que fuere y consiguieron ganar el bronce, consiguieron un tercer puesto en Tokio 64, ¿vale? Bien, y ahora pasamos a los Juegos de México 68, que volvería a ganar Hungría, ya sin Puskás y sin Copa, ya Puskás y Copa se habían retirado del fútbol, y Hungría conseguiría su segundo oro consecutivo, ¿vale? Hungría que la verdad es que tuvo una época dorada en cuanto a Juegos Olímpicos desde el 52 hasta el 68. Fijaros qué hazaña tener durante 16 años una selección que dé un rendimiento tan bueno en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Bien, la Ciudad de México sería la encargada de acoger unos Juegos Olímpicos que pasarían a la historia por muchas cosas, ¿vale? Porque ya en México 68 la mente olímpica, digamos que se fue ampliando y fueron unos Juegos Olímpicos de transición ya más hacia la modernidad. Fueron ya unos Juegos Olímpicos con una serie de incorporaciones básicas más modernas, ¿vale? Bien, que pues pasarían a la historia por muchas cosas, pero sobre todo por el segundo oro olímpico consecutivo de Hungría, una selección que ilusionaba y mucho y que fue capaz por fin, porque con el último oro y con el último rendimiento de Hungría en las Olimpiadas, aún así no fue lo suficiente para arraigar la tradición futbolística en Hungría. Pero esta generación, con el segundo oro olímpico, consiguió darle a Hungría visos de poder hacer un fútbol diferente y por tanto arraigó la tradición futbolera en su país. O sea, fijaros lo que supuso este segundo oro consecutivo en Hungría, ¿vale? Venciendo en la final a Bulgaria y dejando el bronce para Japón, cuyo jugador Kunshige Kamamoto fue el máximo anotador con 7 goles. Fijaros, 7 goles en unos Juegos Olímpicos. Eso es mucho. Bueno, pues Kunshige Kamamoto fue máximo anotador con 7 goles y le bastó con esto a Japón para llevarse la medalla de bronce, ¿vale? Bien, y ahora pasamos a los Juegos de Múnich 1972, cuyos Juegos ganaría Polonia. Polonia conseguiría ganar los Juegos de Múnich 72, unos Juegos que fueron posiblemente los más violentos de la historia.
dada la situación de tensión judío-islámica entre israelíes y palestinos, que, digamos, seguirían con esa tensión hasta el día de hoy, pero que esa tensión estaba muchísimo más fortificada en esta época, ¿vale? En el que, digamos, los palestinos secuestrarían a multitud de deportistas, la gran mayoría israelíes, ¿vale? Bien, aún así conseguirían dejarnos un absoluto espectáculo, ¿vale? Aún así conseguirían ser unos juegos muy divertidos, a la par que violentos, pero muy divertidos, con Polonia proclamándose campeón por sorpresa y arrebatándole el tercer oro consecutivo a Hungría, ¿vale? Hungría haría, después de salir campeón en el 68, ahora plata, ¿vale? Truncando el sueño del tercer oro consecutivo de Hungría, y el bronce se dejaría para la Alemania democrática, ¿vale? Hemos dicho antes que, me voy a ir hasta la diapositiva para que se vea mejor, que Alemania estaba dividida en federal y oriental, ¿vale? Bien, entonces, en el 72 Alemania seguía dividida, pero esta vez no estaba dividida en federal y oriental, estaba dividida en federal y democrática. La parte federal seguía siendo lo mismo, pero la parte oriental pasó a llamarse Alemania Democrática. Pues bueno, Alemania Oriental o Alemania Democrática fue la que consiguió ese bronce. Recordemos que esas medallas que consiguieron tanto la Alemania Oriental o Democrática como la Alemania Federal, como se los queda el país que hereda esas tradiciones, han ido todos para Alemania, para lo que hoy es el Estado alemán, ¿vale? Bien. Y ahora vamos con los Juegos de Montreal 1976, ¿vale? Con los Juegos de Montreal 76, con los Juegos que se celebrarían en Canadá, ¿vale? Para quien no sepa qué es Montreal, ¿vale? Juegos que ganaría la Alemania democrática tras quedar en bronce en la anterior edición. Ahora la Alemania democrática u oriental gana el oro en Montreal 1976, ¿vale? Estos juegos son los que verdaderamente fueron la transición hacia la modernidad del deporte olímpico, ¿vale? Hemos visto que México 68 fue una transición hacia unos juegos más modernos, pero la verdadera transición hacia una modernidad eh, integral, o sea, en una modernidad en todo, en situación geopolítica, situación deportiva, condiciones de los deportistas, etc., etc., fue a partir de Montreal 1976, medalla de oro que, como hemos dicho, se llevaría la Alemania democrática, con una generación de jugadores que a la postre, que posteriormente le darían a Alemania grandes alegrías, es decir, ahí empezarían a aparecer los Rudi Völler, etc., etc., ¿vale? Y una Alemania que de hecho truncaría el sueño del segundo oro consecutivo a Polonia, le ganaría la final a Polonia, ¿vale? Esta generación de alemanes tan ilusionantes truncaría el segundo oro consecutivo de Polonia, dejando el bronce para la URSS, ¿vale? Dejando el bronce para la URSS, que también atravesaba una época más de transición, pero que aún así consiguió un muy buen resultado, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta aquí va a llegar la parte uno de esta semanita olímpica. Espero que os haya gustado, de verdad. Como os digo siempre, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais, porque sin vosotros no sería para nada posible. Y que sepáis que os aprecio muchísimo. Y adiós. Hasta la próxima.